Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué felicidad inmensa me da tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante, a veces escandaloso, pero siempre entretenido mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día de ensueño, uno de esos que te cargan de energía, te iluminan con sonrisas y te llenan de las mejores vibras. Yo por mi parte estoy aquí como siempre con la batería recargada y el radar de chismes activado, preparada para traerles la carnita asada más jugosa, los secretos mejor guardados y por supuesto, las últimas noticias de ese universo que tanto nos apasiona, el de las telenovelas turcas y sus galanes y divas que nos roban el aliento. Y hoy, mis amores, prepárense para un verdadero tsunami de información, un bombazo atómico que va a sacudir los cimientos de la farándula y va a dejar a más de uno con la boca abierta. ¿Se acuerdan de Can Yaman y Demet Özdemir? ¡Claro que sí! ¿Cómo podríamos olvidar a esa pareja explosiva, a esos dos talentos que nos hipnotizaron en Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos y amamos aquí en Latinoamérica? ¡Ay, qué tiempos aquellos! La química que irradiaban era palpable, la conexión que transmitían era mágica, y nos hicieron creer, aunque fuera por un ratito, en el amor verdadero, ese que trasciende la pantalla y se instala en nuestros corazones. Pues bien, agárrense de sus asientos porque los rumores, las especulaciones y los chismes han estado volando más rápido que un halcón peregrino por los cielos de Estambul, y hoy, damas y caballeros, les traigo la información más reciente, más explosiva y, debo confesar, más adictiva, al respecto. Esto está que quema. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este salseo de proporciones épicas, quiero pedirles un favorcito, uno que me haría inmensamente feliz. Si son nuevos por aquí y si acaban de aterrizar en este rinconcito de chismes y entretenimiento, o si ya son parte de esta maravillosa familia pero aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. No se arrepentirán ni un poquito. Se los prometo. Aquí, en este canal que he creado con tanto amor y dedicación, encontrarán las últimas noticias de sus series turcas favoritas, entrevistas exclusivas con esos actores que tanto admiran, teorías locas que a veces rayan en la conspiración, debates apasionados sobre los giros inesperados de las tramas, y mucho pero mucho más. Así que corran a suscribirse y activen la campanita. De esa manera, no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola actualización, ni un solo segundo de este festín de chismes. Se los agradeceré eternamente. De verdad, de corazón. Ahora sí, mis queridos chismosos, abróchense los cinturones. Porque esto está que arde, que chispea, que echa humo. El título del vídeo lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman llama a Demet. ¿Qué dijo Francesca Chillemi? Bombazo. Uf, solo de leerlo ya se me acelera el pulso y siento un cosquilleo en el estómago. Pero vayamos por partes con calma y precisión, porque aquí hay tela que cortar y de la buena. Como todos ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento, el dúo dinámico que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, su conexión era palpable y su romance, aunque nunca confirmado oficialmente, era el secreto a voces que todos queríamos creer. Nos hacían suspirar con cada mirada, con cada sonrisa, con cada gesto de cariño. Parecía que habían sido creados el uno para el otro, que su destino era estar juntos. Pero como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como uno las planea. Después de un tiempo de romance intenso, pero rodeado de hermetismo, su relación terminó. Los motivos nunca quedaron del todo claros, se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, pero lo cierto es que de un día para otro cada uno siguió su camino, dejando a sus fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. Demet, como saben, se casó el año pasado con el famoso cantante Oğuzhan Koç. Una boda espectacular, fastuosa, llena de glamour y rodeada de sus seres queridos. Un evento digno de un cuento de hadas, con una novia radiante, un novio enamorado y una celebración que parecía marcar el inicio de una vida llena de felicidad. Parecía que Demet había encontrado la estabilidad emocional y que había dejado atrás su historia con Can, que había cerrado ese capítulo de su vida y que estaba lista para escribir uno nuevo. Pero, oh sorpresa. Las cosas no siempre son lo que parecen, y las apariencias engañan. Hace unas semanas, como un reguero de pólvora, empezaron a circular rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan.
Algunos medios turcos, conocidos por su afán de exclusivas y su tendencia a exagerar las noticias, incluso llegaron a afirmar que ya estaban separados, que el divorcio era inminente aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente. Mantuvieron un silencio sepulcral, lo que obviamente alimentó aún más las especulaciones. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra en juego nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, señoras y señores. El galán turco que nos ha robado el corazón con su talento y su carisma. Según fuentes cercanas al actor, personas de su círculo íntimo que han preferido mantener el anonimato, Can habría llamado a Demet en medio de esta tormenta mediática. Sí, así como lo oyen. Al parecer, Can se habría preocupado por la situación de Demet, al verla expuesta al escrutinio público y al asedio de la prensa, y habría querido saber cómo se encontraba, si necesitaba algo, si podía ofrecerle su apoyo. Un gesto noble caballeroso que ha generado un sinfín de reacciones. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que nos quita el sueño, ¿qué se dijeron exactamente? ¿Cuál fue el contenido de esa conversación telefónica que ha revolucionado el mundo del espectáculo? Esa es la información que todos queremos saber, ¿verdad? Pues bien, según mis fuentes, que son bastante confiables, la conversación fue breve pero significativa. Can le habría expresado su apoyo incondicional a Demet y le habría dicho que estaba allí para lo que necesitara, que podía contar con él en cualquier momento. Al parecer también hablaron sobre recuerdos de su pasado juntos, de los buenos momentos que vivieron durante las grabaciones de Erkencikus, de las risas, las anécdotas, las complicidades. Un viaje nostálgico al pasado que sin duda removió sentimientos y emociones. Pero ojo, que aquí no termina la historia. Porque como bien saben, Can Yaman actualmente está protagonizando la exitosa serie Viola come il mare, junto a la guapísima y talentosa Francesca Chillemi. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, más picante, más digna de una telenovela. Francesca Chillemi, además de ser una excelente actriz, una profesional consumada y una belleza deslumbrante, también es conocida por su carácter fuerte, su personalidad arrolladora y su temperamento apasionado. Y al parecer no le habría hecho ninguna gracia la llamada de Can a Demet. Para nada. Según mis fuentes, Francesca habría expresado su descontento a Can, argumentando que no le parecía correcto que estuviera en contacto con su expareja, especialmente en medio de una situación tan delicada como la que está viviendo Demet. Le habría dicho que ese tipo de gestos podían generar confusiones, malentendidos y falsas expectativas. Una reacción comprensible, teniendo en cuenta que Francesca y Can han sido vinculados sentimentalmente en varias ocasiones, aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Ahora bien, ¿qué dijo exactamente Francesca? ¿Cuáles fueron las palabras que utilizó para expresar su malestar? Aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa, más contradictoria. Algunos medios turcos aseguran que Francesca le habría dado un ultimátum a Can, exigiéndole que cortara todo contacto con Demet, que la borrara de su vida para siempre. Otros, en cambio, afirman que simplemente le habría expresado su opinión de manera firme pero respetuosa, que le habría hecho ver que su actitud no era la más adecuada. Lo cierto es que independientemente de las palabras exactas que haya utilizado Francesca, lo que queda claro es que la llamada de Can a Demet ha generado tensión en su relación con su actual compañera de trabajo, que ha sembrado la discordia y la desconfianza. Y aquí es donde entramos en terreno especulativo, en el mundo de las hipótesis y las conjeturas. ¿Está celosa Francesca? ¿Le preocupa que Can aún sienta algo por Demet? ¿Le da miedo que el fantasma del pasado pueda interferir en su presente? ¿O simplemente le parece una falta de respeto hacia ella, una traición a la confianza que habían depositado el uno en el otro? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil, que solo Can y Francesca pueden responder. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta situación ha puesto a Can Yaman en una posición muy incómoda, en una encrucijada emocional. Por un lado quiere apoyar a Demet en un momento difícil, mostrarle su solidaridad y su amistad. Por otro, no quiere generar problemas con Francesca, no quiere poner en riesgo su relación laboral y quizás personal. Y como si todo esto fuera poco, también hay que tener en cuenta la opinión de los fans, el clamor popular. Los seguidores de Can y Demet están divididos, polarizados. Algunos sueñan con una reconciliación, con un reencuentro mágico que los vuelva a unir para siempre. Otros, en cambio, consideran que es mejor que cada uno siga su camino, que no revivan viejas heridas y que busquen la felicidad en otros brazos.
Lo cierto es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebrón de la vida real, en una telenovela turca que supera la ficción. Drama, pasión, celos, rumores, intrigas y, por supuesto, mucho amor, o lo que queda de él. Y como siempre yo estaré aquí al pie del cañón, para mantenerlos informados de todas las novedades, de todos los giros inesperados, de todos los escándalos que puedan surgir. Así que no se despeguen de mi canal, porque esto recién empieza y la cosa promete. Ahora bien, después de este mega chisme, de esta bomba informativa, es importante recordar que todo lo que hemos contado son rumores y especulaciones basadas en información que ha circulado en los medios turcos, en fuentes anónimas y en testimonios no confirmados. No podemos confirmar al 100% la veracidad de todo lo que hemos dicho, pero sí podemos asegurarles que hemos hecho todo lo posible por traerles la información más precisa, más contrastada y más objetiva posible. Y por supuesto también es importante recordar que Can, Demet y Francesca son personas reales, con sentimientos y emociones, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Por lo tanto debemos ser respetuosos con ellos y evitar caer en juicios de valor, en comentarios ofensivos o en especulaciones malintencionadas. En resumen, hoy hemos hablado sobre la supuesta llamada de Can Yaman a Demet Özdemir en medio de los rumores de crisis en su matrimonio, la presunta reacción superíndice 3N de Francesca Chillemi, y el revuelo que todo esto ha generado en el mundo del espectáculo. Un círculo vicioso de chismes y especulaciones que parece no tener fin. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Me encanta traerles este tipo de noticias, porque su copyright que les apasionan tanto como a mí. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Valoro muchísimo su apoyo y su compau más menos UA. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberán reconciliarse? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? ¿Y qué copyright opinan de la reacción superíndice 3N de Francesca Chillemi? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.